Buen día muchachos, bienvenidos nuevamente a su curso de algoritmo de programación. En los videos anteriores estudiamos el concepto de matrices o de arreglos bidimensionales. Llegamos hasta la implementación de una extensión de Python denominada NumPy, la cual nos permitió implementar una serie de herramientas para desarrollar o afrontar diversos tipos de problemas. Ahora, en este video vamos a desarrollar un problema puntual, el cual tiene un contexto de alta complejidad y lo vamos a hacer utilizando la herramienta NumPy. Entonces, empecemos. Entonces muchachos, este es el problema que vamos a resolver en este video. Básicamente dice de la siguiente forma. El DANE lleva un control sobre la inflación mensual del primer semestre del año 2019 a las ciudades más importantes de Colombia: Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Manizales. Los nombres de las ciudades se encuentran almacenados en un arreglo de string de tamaño 5 y la información sobre las inflaciones se encuentra almacenada en una matriz de tipo double de tamaño 5×6, donde cada fila representa una ciudad y cada columna un mes del año. Entonces, en esa primera parte, ¿qué es lo que nos están diciendo? Como fuente de información vamos a tener entonces un arreglo de tipo string que va a almacenar el nombre de las ciudades que vamos a estar trabajando dentro de nuestro programa. Este arreglo podríamos ponerle cualquier nombre, por ejemplo, podríamos llamarlo ciudad. Y va a contener entonces la información de las ciudades que van a componer nuestro sistema. Ahora, la segunda información la vamos a tener acá en esta matriz, la cual va a tener los datos puntuales de nuestra inflación para cada una de las ciudades en cada uno de estos meses. Por tanto, esta matriz va a ser una matriz de tipo double, de acuerdo a lo que nos están diciendo, y va a contener, son datos numéricos. Asimismo, nosotros podríamos generar un nuevo vector, el cual podríamos denominar meses, y que contenga la información de los meses que vamos a estar representando dentro de este sistema. Ahora, nos piden, como en primera instancia, realizar una función que automáticamente llene la matriz de inflaciones con números aleatorios decimales entre 0 y 10. Cada posición de la matriz representa la inflación de una ciudad en un determinado mes. Acá hay que tener cuidado porque nos están pidiendo que la función que rellene esto de forma automática ingrese valores entre 0 y 10. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que vimos en el video anterior es que nuestra función random nos va a dar valores que estén entre el 0 y el 1. Por tanto, si nosotros lo que necesitamos son valores que se muevan entre 0 y 10, tendremos que multiplicar esto por 10. Entonces, hecha esta función, lo siguiente que vamos a hacer es realizar una función que imprima los datos de las inflaciones como se muestra en la tabla 1. Es decir, nos están pidiendo una función que nos presente toda esta información de acá. Para poder realizar una impresión de esta información, entonces lo que vamos a hacer es utilizar tres objetos. Primero, un vector denominado ciudad, un segundo vector denominado mes y finalmente una matriz denominada inflación o datos. Entonces, vector ciudad y vector mes no van a ser más que arreglos unidimensionales de tipo string que nos van a contener esta información. Y la matriz datos o inflación es la que nos va a almacenar entonces la información de la inflación de las ciudades en cada uno de los meses. Ahora lo que tendremos que hacer es desarrollar una función que nos permita entonces ingresar estos tres elementos y nos imprima esta información de esta forma. Lo tercero que nos están pidiendo es realizar una función que pida un mes y luego muestre el promedio de inflaciones en las 5 ciudades para dicho mes. Es decir, tendremos que hacer un ingreso
de un stream, el cual debe referirse a alguno de estos meses que tenemos acá. Por ejemplo, si escogemos el mes de marzo, entonces lo que debe hacer nuestra función es sacar el promedio de todos estos valores. Entonces nuestra función debe permitir el ingreso de esta variable y nos va a retornar el promedio de todos estos valores que tiene nuestra matriz. Por último, tendremos que realizar entonces una función que pida la ciudad y muestre el promedio de inflación de dicha ciudad en el semestre. Ahora, no la cambian. Vamos a ingresar es una ciudad, por ejemplo, Medellín. Y lo que nos vamos a retornar será entonces el promedio de toda esta fila dentro de nuestra matriz. Entonces, teniendo claro qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a hacer, procedemos con la implementación. Entonces, muchachos, vamos a proceder a dar inicio entonces a la codificación de la solución de nuestro problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear el import de el numpy y su respectiva abreviación np. A continuación, vamos a crear un vector denominado ciudad y este vector va a tener entonces el nombre de todas las ciudades. Es de tipo string, entonces vamos agregando cada una de ellas. Cali, coma, Bogotá, coma, Medellín, coma, Barranquilla. Esto iba entre comillas. Aquí hagamos una cosa, vamos a dejarlo así y ahora ponemos los espacios. Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Manizales. Entonces, creado nuestro vector ciudades, pasamos a crear el vector mes. Acá vamos a ir agregando cada uno de los meses que vamos a presentar en nuestra tabla. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Si ustedes se fijan, acá lo único que estoy haciendo es crear los vectores de forma directa. No estamos especificando tamaño y luego llenándolo, no. ¿Por qué? Porque conocemos directamente qué es lo que va a ir dentro de cada uno de estos vectores. Pero para la matriz que vamos a denominar inflación es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos todavía lo que va a estar dentro de ella. Por eso utilizamos el comando empty. Y aquí, recordemos, dos veces abierto, especificamos el número de filas, coma, el número de columnas. Ahora sí, ya hemos creado entonces los dos vectores y la matriz con la que vamos a estar trabajando. Para verificar que nos haya quedado bien, entonces ejecutamos este código y simplemente sobre la shell vamos entonces a escribir el nombre del vector, por ejemplo ciudad, y aquí observamos que aparecen los datos que están almacenados dentro de ese vector. Si escribimos el nombre del vector mes, aparecen entonces los elementos que lo componen, y si escribimos inflación, vamos a ver entonces que aparecen ya los elementos de nuestra matriz de inflación. Ahora vamos a crear la función. Recordemos que cuando vamos a definir una función lo hacemos al inicio, pero lo hacemos después del numpy. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando elementos de esta librería. Entonces vamos a crear nuestra función llenar, por ejemplo, llamémosla llenar.
a nuestra función, ¿qué es lo que le va a entrar? Le va a entrar un objeto que vamos a denominar matriz. Ahora bien, este elemento matriz va a ser esta de inflación que acabamos de crear. Entonces vamos a crear una variable que se llamará filas y va a ser igual entonces a np. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una herramienta de nuestra librería NumPy. ¿Cuál? Pues vamos a utilizar la size, porque vamos a obtener el tamaño de la matriz. Entonces matriz, pero no vamos a tener el tamaño completo, lo que vamos a obtener son solamente el número de filas. Entonces, para obtener el número de filas, recordemos que podíamos trabajarlo de esta manera, donde este comando me decía de 0 en adelante. Al ponerlo a la izquierda de la coma, estamos hablando que el número de filas de 0 en adelante, y a la derecha vamos a poner el número 0. Con eso que estamos diciendo, que me agarre solamente la primera columna de la matriz. Y como está dentro de la herramienta size, lo que estaríamos indicando es que me entregue el número de filas que tiene la columna número 0. Ahora vamos a crear una nueva variable denominada columna, la cual va a ser igual a np nuevamente size nuevamente matriz. Y ahora dentro de ella no vamos a tomar una columna, sino que vamos a tomar una fila entera. Para eso especificamos cuál fila, digamos que sea la 0, luego coma, 0, 2 puntos, para indicarle que vamos a tomar todas las columnas de la fila número 0. Ahora sí, ya tenemos entonces el elemento filas que me indica cuántas filas tiene la matriz y el elemento columna que me indica cuántos elementos tiene esa columna. Continuamos porque vamos a tener que recorrer nuestra matriz utilizando un for, que va a tener una variable i que se mueve en un rango que va entonces desde 0 hasta el número de filas. Y luego creamos otro for que sería entonces de j, que se mueve en un rango que va desde 0 hasta el número de columnas. Ahora sí, estando dentro de este for, vamos a empezar a llenar cada uno de los elementos de nuestra matriz. Para eso, elegimos qué elemento matriz en la posición i, j va a ser igual a un número random, np.random.random y simplemente lo dejamos así vacío, no especificamos ningún tamaño porque es simplemente un número. Al finalizar todo esto, nuestra función va a retornar entonces el objeto matriz, de tal forma que cuando llamemos la función vamos a crear un nuevo una nueva variable. Bueno, esta vamos a dejarla entonces así, vamos a cambiar esta, vamos a dejarla en infla, y aquí vamos a crear un nuevo objeto que se va a llamar inflación, que va a ser igual entonces a la función llenar cuando le enviamos la matriz infla. De esta forma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creamos un objeto infla que va a hacer básicamente una matriz de 5 por 6, un arreglo bidimensional de 5 filas, 6 columnas. Posteriormente vamos a crear una nueva variable que se va a llamar inflación y va a tomar el elemento resultante de la función llenar cuando se le envía esta matriz infla o este arreglo infla que acabamos de crear. Ya sabemos que lo que va a hacer es que va a determinar primero el número de filas, luego el número de columnas y posteriormente va a crear una estructura de 2 for para recorrer entonces nuestro arreglo bidimensional. Este va a ser utilizado para ir recorriendo las columnas y este otro para ir recorriendo este sería para las filas y este sería para las columnas. Se le va asignando un valor random a nuestra matriz y luego retornamos esta matriz. Por tanto, inflación va a tomar lo que sea que resulte de matriz. Entonces, ejecutemos.
Aquí me parece que el nombre de columnas no ha sido definido. Ah, ya, es que aquí tengo una S. Bueno, sí, pongámosle la S y más bien pongámosle la S a este. Ya, ahora sí. Perfecto, ahí nos ejecutó bien. Y vamos a decir que nos muestre inflación. Entonces, cuando nos muestre inflación, vamos a ver que tendremos entonces nuestra matriz de 5 por 6 con valores que van del 0 al 1. Pero recordemos que nuestro problema nos decía que tenía que estar rellena con valores que van del 1 al 10, del 0 al 10. Por ende, aquí vamos a multiplicarlo por 10. Ejecutamos nuevamente y le decimos que me muestre la matriz inflación. Ahora observamos que ya cambiaron todos los valores y tenemos elementos que van desde el 0 hasta el 10. Acá, un asunto. Si ustedes se fijan, va a ser muy engorroso poder encontrarle forma a esta matriz, dado que tenemos muchos elementos. Entonces, para reducir el número de decimales que se está tomando, lo podemos hacer de la siguiente forma. Acá vamos a aplicarle una función que se llama format. Entonces, la función format me va a permitir darle formato a este número y aquí pongo coma entre estas comillas únicas, ponemos entonces punto 2f. Con esto lo que quiero decir es que voy a tomar solamente dos valores decimales. Si quisiera tomar 3, punto 3f. Si quisiera tomar 4, punto 4f. F de float, y este me está indicando el número de decimales que quiero tomar. Ahora sí, volvamos a ejecutar esto y nos vamos a dar cuenta que ahora que llame nuestra matriz inflación, ahora sí es más evidente lo que hicimos. Tenemos cada uno de los números almacenados se mueve solamente con máximo 2 decimales. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Donde cada columna me representaría un mes y cada fila me representaría entonces una ciudad. Ahora sí, ya tenemos lista la primera función, que es la encargada de rellenar nuestra matriz inflación. Ahora vamos a pasar a la segunda función, la cual va a ser la encargada de presentarme la información. Entonces, acá nuevamente vamos a crear una función, la voy a llamar dibuja. Y a esta función dibuja, lo que voy a hacer es que le va a ingresar entonces una matriz, le va a ingresar un vector, llamaré B1, vec1, y un segundo vector que llamaré vec2. Ahora bien, ¿cómo va a trabajar esto? Lo primero es determinar el número de filas y columnas de la matriz, para lo cual vamos a hacerlo exactamente igual a como lo hicimos en la función anterior. Ahora, una vez ya hemos obtenido el número de filas y de columna, vamos a crear nuevamente un for que va a ir una i que se moverá en un rango que va, ahora bien, no empezando en 0, sino que vamos a hacer que empiece desde -1. ¿Por qué? Porque si observamos la forma que tiene entonces nuestro problema, vamos a decir que esta fila de acá será entonces la fila -1, esta será entonces la fila 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta llegar al número de filas de la matriz. Y lo mismo lo haremos en ese sentido. Empezaremos desde -1, donde pondremos el nombre de los meses, luego en 0, 1, 2 y así hasta llegar al número de columnas de la matriz. Entonces, teniendo claro eso, nuestro rango se va a mover desde -1 hasta
el número de filas, el cual tenemos asignado a la variable filas. Creamos un segundo for que tendrá una j que se va a mover entonces en un rango que va desde -1 hasta el número de columnas. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la posición -1, -1, que estaría correspondiendo entonces a este elemento de acá donde no hay nada, venga, yo borro esto y lo vuelvo a hacer para que me quede más claro. Entonces, esto es como si viniese de la siguiente forma, donde esta es la posición -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta vendría a ser entonces, vamos a ponerlo aquí nuevamente, a ser -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que en la posición -1, -1, no hay que poner nada. Aquí no va absolutamente nada. Entonces, en esa posición, para decirle que no vamos a poner nada, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, si y es igual a -1 y j también es igual a -1, entonces, bueno, aquí algo. Tenemos que crear antes una variable que vamos a llamar texto, que es de tipo string. Y ahora sí, si se cumple esa condición de que i es igual a -1 y j es igual a -1, entonces texto, vamos a decirle que va a ser igual a esto de acá. Este código es el equivalente a cuando nosotros hacemos un paso utilizando la tecla Tab en el Word. Es decir, eso lo que me va a crear es una indentación. Esto, un paso así de esta forma. Ahora, si la i es igual a -1 y la j es mayor o igual a 0, entonces texto va a ser igual a texto más hacemos el paso de indentación y más lo que sea que esté en el vector 2 en la posición j. Qué pena, aquí no es if, sino elif. Siguiente, elif. Si i es mayor o igual a 0 y j es igual a -1, que estaríamos hablando, cuando i sea igual a 0 y j sea igual a -1, entonces esta es la j, esta sería j y esta sería la i. Entonces i igual a 0 en adelante sería acá. Vamos a estar escribiendo el nombre de la ciudad. Cuando i sea menor a 1, -1, y la j sea mayor a 0, mayor o igual a 0, recordemos que esto sería j, entonces estaríamos escribiendo esta parte de acá que sería los meses. Entonces, cuando se cumpla esta condición, texto va a ser igual a texto más, ponemos el paso de indentación para que nos quede bien separadito, más
lo que esté en vec1 en la posición i. Ahora sí, finalmente el if, cuando i sea mayor o igual a 0 y j sea mayor o igual a 0, entonces nos estaríamos refiriendo a este punto donde i sea mayor o igual a 0 y j sea mayor o igual a 0. Estaríamos hablando de aquí en adelante hacia allá y de aquí en adelante hacia acá, es decir, a nuestra matriz. Entonces, en ese punto lo que vamos a hacer es que vamos a indicar que texto va a ser igual a texto más, nuevamente, el paso de indentación lo ponemos con este T, más, como lo que vamos a escribir es un número, pero tenemos que cambiarlo previamente a un string, entonces str, y aquí lo que sea que esté en la matriz, en la posición i, j. De esta forma vamos a ir escribiendo cada uno de los elementos y lo vamos a ir acomodando dentro de nuestra variable texto. Al finalizar entonces todos estos for, lo que vamos a retornar va a ser entonces esa variable texto. Entonces, para que no la presente, vamos a decir print, o bueno, creemos aquí una variable que va a llamar entonces muestra. Llamemos la muestra, va a ser igual entonces a la función dibuja. Cuando le enviamos, primero tenemos que enviarle la matriz. ¿Cuál matriz? Esta acá, inflación, que ya tiene los valores definitivos. Separado por coma, el vector 1 que ya vimos hace referencia entonces, en este caso, es a las ciudades. Entonces ciudad, coma, el vector 2 que ya vimos hace referencia a los meses y aquí lo llamamos mes. Entonces ejecutamos esto y aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir muestra. Ok, aquí me faltó algo sumamente importante y es que esto también debe tener un enter, ¿no es cierto? Pues tener que hacer los espacios. ¿Dónde vamos a hacer los espacios? Los espacios los hacemos acá. Perfecto, entonces probemos nuevamente. Texto. Texto no, lo llamamos muestra. Muestra. Ahora sí, nos va a quedar bien. Entonces démosle aquí, en esta línea, print muestra. Y vamos a observar que nos estará imprimiendo nuestra matriz, ahora sí, de esta forma. ¿Por qué este elemento y este elemento están quedando corridos a la izquierda? Pues simple, porque el tab estamos viendo que es solamente este tamaño y no alcanza para llegar hasta esta otra. Dos opciones que podemos hacer, simplemente aquí cuando estemos entonces creando el vector ciudad, agregarle unos espacios y aquí le creamos otros espacios. De esta forma, cuando ejecutamos, vamos a observar que ya nos queda bien. Entonces ya tenemos la primera función que nos rellena la matriz, la segunda función que nos va entonces a imprimir la matriz y ahora continuamos con lo que vendría a ser la tercera función. La tercera función nos pide que realicemos una función que pida un mes y luego muestre el promedio de inflaciones en las 5 ciudades para dicho mes. Entonces, para poder hacer eso, vamos a... espérenme un segundito. Pongámosla aquí al lado. Entonces, vamos a definir una nueva función. Def. Esta nueva función la voy a llamar PROMES.
porque me va a dar entonces el promedio de los meses. A esta función le va a entrar una variable de tipo string que va a ser un mes. Asimismo le va a entrar un vector que va a tener almacenado todos los meses de nuestro sistema. Y finalmente le va a entrar una matriz que es la que va a tener los datos. Ahora bien, lo que voy a hacer es que primero crearé una variable denominada n igual a 0. Después voy a crear un for de i que se mueve entonces en un rango que va desde 0 hasta el tamaño del vector, porque lo que yo voy a hacer es que voy a recorrer este vector que tiene todos los meses de mi sistema. Entonces va desde 0 hasta vector b. Aquí sería primero np, porque voy a utilizar la función size del numpy. Entonces aquí, qué pena, size. Y acá adentro estaría entonces el elemento vector. Ahora bien, con eso definí ya el límite de nuestro for. Posteriormente voy a poner una condición que diga si mes, es decir, el mes que le entró acá es igual a lo que sea que haya en vector en la posición i, entonces n sea igual a i. Con esto lo que hice fue hacer un buscador, porque yo le voy a ingresar el mes en forma de string. Él lo va a buscar y cuando encuentre coincidencia en mi vector mes, él me va a decir en qué posición encontró esa coincidencia, para posteriormente poder determinar el promedio. Ahora, el promedio lo voy a guardar en una variable prom que va a ser igual a, nuevamente llamo nuestra librería numpy, y sobre esta voy a utilizar una herramienta que se denomina min. Min es básicamente promedio o media en inglés. Entonces, esta función me va a retornar el promedio de un listado de valores. Acá debo mandarle ese listado de valores. Para eso yo tengo entonces la matriz, y sobre la matriz voy a indicarle primero que voy a tomar es una fila entera para tomar, una columna entera. Entonces, a ver, recordemos 0, 2 puntos, y ahora le indico la posición de la columna, la cual será la n. Ahora bien, después de hacer esto, simplemente retornamos el valor de promedio. Y de esta forma ya he creado una función que me va entonces a arrojar el promedio de del mes que yo haya seleccionado. Entonces, ya creada la función que me va a permitir calcular el promedio, lo que tendremos que hacer es crear los llamados para que nos indique qué mes y qué mes mostrar. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es inicialmente crear una variable que vamos a llamar mesin de ingreso. Va a ser igual a input, y presentaremos el mensaje digite el mes. Digite el mes. Digite el mes. Ahora vamos a hacer que se llame a la función promedio. Entonces, para esto vamos a escribir promedio mes, es una variable, va a ser igual a prom-mes, que es el nombre de nuestra función. Vamos a estar mandándole este mes que acabamos de ingresar. Asimismo, vamos a mandarle el vector que tiene los meses de mi sistema. Y finalmente le enviaremos entonces la matriz
¿Dónde está? No sería esta matriz, qué pena. Esta no, la matriz inflación. Ahora sí. Digámosle que al finalizar nos imprima sí, la matriz, y posteriormente nos imprima ese promedio mes. Ahora sí, ejecutamos. Nos va a pedir que ingresemos un mes. En este caso pondremos enero. ¿Y qué nos está presentando? Nos está diciendo, básicamente, esta es su matriz y este es su promedio de enero. Vamos a verificar si está bien calculado entonces ese promedio, si cogió los elementos que eran. Entonces, hagámoslo acá. Como elegimos enero, sería entonces 1.47 más 1.3 más 0.19 más 2.54 más 4.45. Todo esto dividido 1, 2, 3, 4, 5 elementos me da como resultado 1.99. que es lo mismo que me está presentando acá. Por tanto, tenemos seguridad de que sí está funcionando bien nuestra función promedio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente hacer lo mismo para definir lo que vendría a ser la función promedio. Eso es promedio mes, ahora sería promedio ciudad. Entonces, haremos exactamente lo mismo. Definimos una función promedio ciudad. Entre paréntesis vamos a poner entonces una variable que se va a llamar ciudad, que tendrá el valor de la ciudad que le indiquemos, un vector y una matriz. Ahora bien, primero inicializamos el n en 0. Ahora creamos un for que se va a mover en un rango que va desde 0 hasta, volvemos a llamar nuestro numpy, la herramienta size, y nuevamente el vector. Ahora, si ciudad es igual a lo que esté en vector en la posición i, entonces captúreme esa información y almacénemela en n. Esa dirección, captúrela y guárdemela en n. Ahora definimos nuevamente la variable prom igual a, otra vez utilizamos la función min de nuestra librería numpy, y aquí matriz, solo que ya no iría desde 0 en adelante con la columna n, sino que iría en la fila n todas las columnas, es decir, n, 0, 2 puntos. De esta forma indicamos todas las filas de la posición n, todas las columnas en la posición n. Ahora bien, return prom. Perfecto, entonces ya hemos creado la función promedio de ciudad. Ahora vamos a hacer que también nos ingrese. Entonces crearemos una variable que se va a llamar ciudad in, que va a ser igual a un input digite el nombre de la ciudad. Entonces ahora vamos a crear una nueva variable que se va a llamar promedio ciudad, que va a ser igual a prom ciudad, y tendremos que enviarle entonces primero la ciudad que acabamos de ingresar, ciudad in, coma, tendremos que enviarle a continuación el vector ciudad, entonces ciudad, coma, la matriz inflación, y posteriormente
quiero decirle que me presente eso. Print promedio ciudad. Ahora, para embellecerlo un poco, vamos a agregarle un texto que me diga entonces el promedio de la inflación en el mes de... Acá voy a agrandar esto para que lo podamos ver mejor. Entonces, el promedio de la inflación en el mes de... Aquí vamos a agregarle coma, y vamos a poner entonces el más y concatenémoslo, el nombre del mes, acá lo ponemos, más, nuevamente, es de, más, y como este es un valor numérico, pondremos str para que me lo pueda concatenar todo. Ahora bien, acomodemos también el mensaje final. El promedio de la inflación en la ciudad de... Aquí, entonces, más ciudad in es de... Y para que me concatene esto, stream, hay que pasarlo a stream y listo. Ahora bien, de esta forma nos va a quedar entonces nuestro código. Vamos a ver, ejecutamos, entonces nos está indicando digite el mes. Entonces pongamos nuevamente, pongamos ahora febrero, digite el nombre de la ciudad, pongamos Medellín, y nos está indicando, esta es la matriz, el promedio de la inflación en el mes de febrero es de tanto, y el promedio de la inflación en la ciudad de Medellín es de tanto. Vamos a verificarlo con nuestra calculadora. Entonces hagamos acá las cuentas. Primero, hagamos el promedio del mes de febrero. Entonces aquí están nuestros datos de febrero. Sería 1.47 más 1.73 más 2.27 más 5.46 más 9.54. Esto dividido 5 me da 4.094, que es el valor que me está presentando acá. Ahora vamos a verificar el promedio de la ciudad. Entonces la ciudad sería sumar toda esta fila de acá. Vamos a hacerlo con nuestra calculadora y tendremos 2.79 más 2.27 más 2.74 más 0.97 más 4.81 más 4.97. Esto dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Me estaría dando como resultado 3.0916. Es decir, funciona perfectamente. Ahora quiero que hagamos una prueba, porque recordemos que yo agregué estos espacios en estas dos ciudades dentro de nuestro vector ciudad. Vamos a ver si eso afecta de alguna forma la lectura y la búsqueda de nuestro promedio en ciudad. Entonces ejecutemos nuevamente. Vamos a ingresar un mes. Ahorita vamos a poner mayo, y vamos a ingresar el nombre de una ciudad, Cali. Acá obtenemos entonces la siguiente respuesta de nuestro sistema. Básicamente nos imprimió esta nueva tabla y ahora nos está indicando que el promedio de la inflación en el mes de mayo es de tanto y el promedio de la inflación en la ciudad de Cali es de tanto. Vamos a verificarlo con nuestra calculadora. Entonces acá ponemos, primero vamos a verificar el mes de mayo.
es decir, estos 5 elementos de acá. 2.8 más 0.95 más 2.77 más 0.91 más 5.61 dividido entre 5 nos da 2.608, que es este mismo número aproximado. Ahora vamos a hacer el siguiente, que sería el promedio de la ciudad de Cali, es decir, el promedio de estos valores de acá. Entonces sería 5.38 más 7.68 más 9.09 más 3.38 más 2.8 más 1.91 dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Nos da como resultado 5.04, que es exactamente este valor que tenemos acá. Por tanto, hemos confirmado que nuestro programa está funcionando perfectamente. Entonces, de esta forma dimos solución a los 4 puntos que teníamos en nuestro planteamiento inicial, el cual era realizar una función que me rellene de forma automática la matriz con valores random que vayan de 0 a 10. También hicimos la segunda función, que nos pedía presentar toda esta información de esa forma. La tercera función y la cuarta, que nos pedían entonces presentar el promedio de los meses y de las ciudades respectivamente. Entonces, muchachos, ya con esto damos por finalizado el ejercicio ejemplo para observar el funcionamiento de nuestros arreglos bidimensionales utilizando nuestra librería NumPy. Cualquier duda, primero, este código va a quedar en el campus y en un link en la descripción de este video. Y ya saben, cualquier duda me lo pueden hacer saber por los comentarios en este video o por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias y que tengan buen día. Nos vemos en el siguiente video.